Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con la serie Game Poison Slow. Por mucho que Pug la amaba, ¿por qué Prey intentaba alejarla de sus problemas? Lo sé, mi amor, le susurró Pug una otra vez mientras sollozaba. Prey no podía creer que estaba en problemas, pero Pug, al ser alguien del mundo empresarial, estaba decidida a ser su pilar. Pug le dedicó una leve sonrisa al hombre mayor. Es una cantidad enorme de dinero, Pug. Está bien, cálmate, Prey. Lo primero que tenemos que hacer es llamar al abogado. Ya lo he arreglado todo y debería llegar en una hora. Por favor, papá, cuéntale todos los detalles. Ante ella veía a su cansado padre aceptándolo todo y quizás había un rayo de esperanza en todo esto. Una razón más para que el padre comprendiera el valor de Pug, para que viera que esa joven podía cuidar de su hija. ¿Por qué sonríes? Le susurró Prey, quien estaba perdida en sus pensamientos. Solo me preguntaba qué recompensa debería pedirte esta noche. ¿Cómo te atreves a decir esas cosas? Silencio. Solo estoy susurrando. Tus padres no nos oyen. Sigues con eso, ten cuidado, vas a recibir un castigo. No importaba lo tensa que fuera la situación, Pug siempre encontraba una manera de hacerla sonreír. No te estreses, Prey, hablaremos primero con el abogado. Con Pug como socia no hay nada que temer, Pug te va a cuidar. ¿Sigues bromeando? Yo te cuidaré. ¿Sigues bromeando? Pero gracias, Pug. No te preocupes, debería ser yo quien te dé las gracias. Gracias a ti, Prey. He aprendido que el amor puede llevarme mucho más allá de mis propios límites. Si no hubiera sido por Pug hoy, no habría sabido qué hacer, ni habría podido resolver el asunto tan rápido. Sabía cuánto se había esforzado Pug para convertirse en la persona que todos esperaban que fuera. Aunque decían que no esperaban nada, sabía que su tía y sus dos hermanos mayores esperaban el día en que Pug se convirtiera en la adulta que querían que fuera. La doctora Prego observaba mientras su novia hablaba con el abogado junto a su padre. Era cierto, se sentía agradecida y orgullosa de Pug. Se sentó y escuchó a su padre responder a cada pregunta del abogado. La confianza, sumada a la inexperiencia en los negocios, había causado el error de su padre, y la pérdida fue enorme. Procederemos según lo acordado, dijo el abogado. Sí, Pug, haz lo posible. Procederemos según lo acordado, dijo Pug. Está bien, lo haré lo más pronto posible. Cuento contigo. Por supuesto, me despido y empiezo enseguida. Después que el abogado se fuera, le dijo a sus padres que descansara y que no se preocuparan por nada. Pero la mirada que su padre le dirigió a Pug antes de irse hizo sonreír a Prey. Era exactamente como Pug había dicho, incluso en los días malos, hay algo bueno escondido que la hace sonreír. Hoy fue el día en que su padre aceptó a Pug de corazón. Si fue porque Pug había intervenido para resolver el problema, pero aún así, muchos se habían librado de una carga tan pesada. Prey sonrió a la mujer que yacía en su regazo, tomándola de la mano y besándola una y otra vez. Pero ¿cómo no sonreír? Y sin embargo, en el fondo, seguía sintiéndose culpable. Si este problema no hubiera ocurrido, los planes de Pug podrían haberse concretado mucho antes, pero ahora tendría que posponerlos. Prey, estoy aquí, ¿qué estás pensando? ¿Sabes lo que estoy pensando? La sonrisa de la mujer en su regazo era un consuelo en sí misma. Sabía que Pug sonreía para calmar sus preocupaciones, pero no podía evitar preocuparse sabiendo que este problema también había arrastrado a su novia. Si las novias no se ayudaban en momentos difíciles, entonces, ¿cómo serían pareja? Podemos hablar de nuevo. El departamento es bastante cómodo y no tendré que enojarme si no te encuentro. Los problemas se resuelven, me lo dijiste una vez, y saldremos de esto juntas. ¿Me amas, Prey? Por supuesto. Entonces no te culpes, sonríe. Odio verte llorar. No quiero más lágrimas. Ella sonrió. Ahí estaba la doctora Prey sonriendo de nuevo. ¿Todo listo, Prey? La doctora le sonrió a su amiga que había entrado a la sala de médicos para verla. Lleva casi 2 meses agobiada por los problemas familiares, manteniendo el ánimo de sus padres, asegurándose que no se sintieran demasiado solos ni consumidos por la culpa. Su padre en particular se culpaba a sí mismo, pensando que este lío era culpa suya. Si tan solo hubiera escuchado a quienes intentaron advertirle, no lo habrían estafado y no habría quedado con una deuda muy enorme que jamás podría pagar. Listo, Tan. ¿Y por qué estás hoy aquí en el hospital? Traje a mi sobrino a ver al doctor. ¿Y por qué lo trajiste? ¿Tú no eres doctor? Vamos, Prey, no me molestes. Hablemos de la verdadera razón por la cual no has sonreído mucho últimamente. Todos sus amigos sabían con qué tipo de problemas habían estado lidiando últimamente. Todos le habían ofrecido apoyo a la doctora Prey cuando dijo que quería manejarlo ella misma. Ya estás todo bien. Pug se está encargando. ¿De todo? Pagué la deuda. En cuanto a la casa, Pug la transfirió a su nombre. Sí, tuvimos que conversar un par de veces antes de que estuviéramos de acuerdo. Sinceramente, la forma de pensar de Pug no está mal.
Tus padres también lo entienden, ¿verdad? En cuanto a la casa, el asunto era más delicado que la deuda. La cabeza de la familia, cuyo nombre siempre había figurado en la escritura, ahora era solo un residente. Sin embargo, su padre parecía aceptarlo, por lo cual Tan había oído que no estaba molesto. La forma de pensar de Pan no estaba equivocada, pero yo quería que la casa estuviera a su nombre. Entiendo, te preocupas por ella. Y de ninguna manera Pag aceptaría poner la casa a su nombre. Tan, siento que me estoy aprovechando de ella. Casi todo el dinero para pagar la deuda lo puso Pag. No le des tantas vueltas, Pren. Tienes una novia. ¿A qué le tienes miedo? No estoy bromeando. Estos son los ahorros que Pag acumuló durante su carrera en la industria del entretenimiento. Nunca tocó la parte de las ganancias del negocio familiar. Ahora casi todos sus ahorros. Muchas personas asumen que Pag era increíblemente rica, pero pocos sabían que su familia tiene reglas que todos seguían. ¿Así que son ricos de verdad? Sí, la familia tiene varios negocios y mucho dinero, pero eso no significa que Pag también los tenga. ¿De qué me perdí? Si no se continúa con el negocio familiar, ella tendrá que buscarse su propio trabajo. Y así no tendrá derecho a usar el dinero de la familia. Pag estudió administración de empresas, pero nunca trabajó en la empresa familiar después de graduarse. Ella luego entró a la industria del entretenimiento. Por eso digo que me estoy aprovechando de ella. Habíamos planeado comprar una casa juntas. Incluso fuimos a ver algunas, pero cuando pasó todo eso tuvimos que posponerlo. El doctor Tan suspiró. Por supuesto que comprendía la incomodidad de su amiga. Conociendo la naturaleza de Pran, odiaba que alguien resolviera los problemas, pero esta vez el problema era demasiado grande para que ella lo afrontara sola. Su hermano ya tenía su propia familia con sus 2 hijos, y la suma de dinero que necesitaban superaba con creces mucho dinero, y fue suficiente para dejar a todos atónitos al oírlo por primera vez. ¿Has intentado hablar con Pag? Hemos hablado tanto que ni siquiera sé de qué otra forma decirlo. No me digas que han peleado. No hemos peleado. ¿Pero por qué te ves aún más estresada? Míralo desde el punto de Pag. Ella quiere darte algo bueno. Eso no está mal. Pero la casa vale millones. Esa casa debería estar en nombre de Pag, no mío. El solo hecho de que haya usado casi todos sus ahorros para ayudar ya es demasiado. Y no sé cómo podría pagarle. ¿Cuántos años le tomará a ella volver a ahorrar eso? Y todo lo que planeamos está en suspenso. ¿Crees que podría sentirme bien con todo esto? Pero la verdad me siento bien, dijo una voz familiar. Me siento bien porque soy yo quien te quiere más que nadie, Bren. El doctor Tan le sonrió a la recién llegada antes de inclinarse y susurrarle a su amiga que hablara con su pareja. No es de extrañar que alguien como la doctora Pren se sintiera asfixiada por lo sucedido. Para algunos podría no parecer gran cosa que las novias se ayudaran mutuamente, pero para ella esta ayuda era tan grande que se volvió abrumadora, sobre todo porque significaba perder los planes a futuro que ella y Pag habían elaborado juntas con tanto esmero. Pren, habla con ella, conoces a Pag mejor que nadie. Gracias, Tan. Después de despedir a su amiga, la doctora Pren tomó la mano de Pag y la jaló para que se sentara a su lado en el sofá. Tenía poco más de una hora para aclarar las cosas. En los últimos días, sus conversaciones se habían visto empañadas por malentendidos. No habían discutido, pero tampoco habían llegado a un acuerdo. Entendía las intenciones de Pag, pero quería que ella comprendiera las suyas. No me dijiste que vendrías. No quiero que estemos así. Pronto volveré a Singapur por trabajo, y no quiero irme sin intentarnos. Sabes que desde que discutimos sobre la escritura de la casa no he podido dormir bien ni una sola noche. Si te gusta el video, por favor dale me gusta o también compártelo. Nos vemos en los próximos videos. Bye bye.